Queridos compañeros, muy buenas tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos nuevamente en una nueva puesta del aire de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, posible como siempre, gracias a la colaboración en estudios de nuestra operadora y amiga Diana Álvarez y a la producción general y de contenidos de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a hablar hoy sobre un hecho que no digo que haya pasado inadvertido, pero que no se ha recogido muy reiteradamente en la historia argentina contemporánea, que es la violación de la soberanía de la Embajada de Haití por parte de la autominada Revolución Libertadora bajo el gobierno de Aramburu, donde allí se habían refugiado y habían ido a pedir asilo político algunos de los integrantes del movimiento que había encabezado el general Valle el 9 de junio de 1956. Vamos a trabajar sobre textos de Teodoro But que publicara Juan José Salinas relativo al título justamente de la obra de Teodoro But, la novela de la resistencia sin árbol, sombra ni abrigo. Escribe Teodoro But: hace 21 años, en la noche del 24 al 25 de diciembre de 1992, el alma del doctor Jean-Fernand Brier se trasladó al mundo de los muertos. Lo hizo sin ayuda de ninguna clase. Si bien ocurrió en Haití poco después del primer derrocamiento del presidente Juan Bertrand Aristide, ya hacía años que Jean-Claude Duvalier se encontraba en el exilio y el barón Samedi parecía haber desaparecido del mundo de los vivos. El doctor Briere es ocasional y esporádicamente recordado como este hecho que estamos trayendo al programa de hoy. Decía, el doctor Briere es ocasional y esporádicamente recordado en nuestro país, donde estuvo al frente de la legación diplomática de Haití entre 1954 y 1956, periodo crítico quizá para el segundo gobierno del general Perón, el que registrara los hechos más sangrientos y, como todos sabemos, su derrocamiento. El general Domingo 40, para entonces, era el jefe del Servicio de Informaciones del Estado, que en junio de 1956, a la cabeza de un grupo armado, irrumpiría en la embajada de Haití en la localidad de Vicente López. Haití, que en lengua taína significa montaña en el mar, es el nombre del primer país americano que en un mismo acto declaró su independencia para a su vez abolir también la esclavitud. 2 años antes de que el general 40, el jefe del Servicio de Informaciones del Estado, CIDE, para el año 56, como lo dijésemos, descubriera que existía en el planeta Tierra algo llamado Haití. El gobierno de ese país decidió comprar, en esos 2 años anteriores a los sucesos que estamos narrando, una casa justamente en el partido de Vicente López. El gobierno de Haití no se dedicaba a las operaciones inmobiliarias, en realidad necesitaba esa casa como la necesitan todas las legaciones diplomáticas radicadas en nuestro país o en cualquier parte del mundo para justamente la residencia de su embajador. Así, el embajador del país más pobre de América se disponía a pasar un par de plácidos años en la París del Plata, capital del que en 1954 era indiscutiblemente el más próspero país de Latinoamérica. El doctor Jean Brier estaba muy lejos de imaginar que 2 años después daría asilo a 7
de los conspiradores involucrados en el intento de golpe de Estado dirigido por el general Juan José Valle. Acabamos de escuchar Viento Verde, un hermoso tango de Horacio Sanguinetti y de Ernesto de la Cruz, interpretado por quien elegí para ilustrar cada bloque de este programa, en este caso la orquesta, la virtuosísima y excelente orquesta de don Carlos Di Sarli, en este caso con la voz de Oscar Serpa. Viento Verde de Horacio Sanguinetti y Ernesto de la Cruz. A media tarde del lunes 11 de junio, dos personas golpearon las puertas del chalet de Vicente López, aprovechando la distracción, el desinterés o acaso la complicidad del policía de consigna en la vereda de la embajada. Eran el teniente coronel Alfredo Salinas y el gremialista Efraín García. Habían participado del levantamiento del general Valle 2 días atrás y solicitaban asilo político. El joven doctor Brier se los otorgó de inmediato y sin necesidad de pensarlo mucho. El día anterior, en una comisaría de Lanús, habían sido ultimados el teniente coronel José Albino Irigoyen, el capitán Jorge Miguel Costales, Dante Hipólito Lugo, Clemente Braulio Ros, Norberto Ros y Osvaldo Alberto Alvedro. El doctor Bier no lo podía creer y así se lo había dicho a su esposa Teresa. No lo pudo creer, pero en francés. Como para que el doctor Brier terminara de creer,
lo que estaba ocurriendo esa misma mañana del lunes 11 de junio del 56, eran fusilados en Campo de Mayo los coroneles Eduardo Alcibíades Cortines y Ricardo Ibaceta, los capitanes Néstor Cano y Eloy Luis Caro, el teniente primero Jorge Leopoldo Noriega y el teniente músico Néstor Videla. Pronto le llegarían noticias del fusilamiento en la Penitenciaría Nacional, que hoy ya no existe más y que se erigía en la plaza que hoy ocupa la manzana que tiene por esquina también a Las Heras y Salguero. Decía, pronto le llegarían noticias del fusilamiento al doctor Brier en la Penitenciaría Nacional de entonces del sargento músico Luciano Rojas, el sargento ayudante Isauro Costa y el sargento carpintero Luis Puñati. ¿Qué clase de régimen sería ese capaz de fusilar músicos y carpinteros? Se preguntaba el doctor Brier, todavía sin conocer la verdadera cantidad de muertos, cuando a media tarde 2 aterrados conspiradores se presentaron en la puerta de su casa, en la embajada, en Vicente López, como ya lo citáramos, a solicitar asilo político. El coronel Alfredo Salinas y el gremialista Efraín García fueron alojados en las habitaciones de una construcción que se hallaba anexa al chalet de la embajada de Haití, en la planta alta de un amplio garaje. Una vez instalados, y mientras llegaban noticias de los fusilamientos en la Escuela de Mecánica del Ejército, que estaba situada en Pichincha y Garay, justo enfrente de lo que hoy es el hospital Garrahan, ahí también estaba albergado un batallón de arsenales para entonces. Decía, una vez instalados, mientras llegaban noticias de los fusilamientos en la Escuela de Mecánica del Ejército, Terés Brier, la esposa del doctor Brier, les facilitó el teléfono. Le costaba poco a Terés y a su marido imaginar en esas horas el nerviosismo y la desesperación que mostraban sus esposas y los familiares en general. De las latas se vino pa' Corrientes con un par de alpargatas y pinchas indecentes. La suerte tan mistonga un tiempo lo trató hasta que al fin un día Beltrán se acomodó. Hoy lo vemos por las calles de Corrientes y Esmeralda, estribando unas polainas que dan mucho dique al pantalón. No se acuerda que en Boedo arreglaba cancha y bocha, ni de aquella vieja chocha por él que 1000 veces lo ayudó. Y allá de tarde en tarde haciendo comentarios, las viejas con los chismes revuelven todo el barrio y dicen en voz baja al verlo un gran señor, tal vez algún descuido que el mozo aprovechó. Pero yo que sé la historia de
novio de los tachos llegó por su pinta hasta el salón. Aseguro que fue un lance que quebró su mala racha. Una vieja muy rica, con quien el muchacho se casó. Y allá de tarde en tarde haciendo comentarios, las viejas con los chismes revuelven todo el barrio y dicen en voz baja al verlo un gran señor, tal vez algún descuido del mozo aprovechó. De Carlos Di Sarli cantando Mario Pomar nos hacía escuchar del Barrio de las Latas un tango de Raúl de los Hoyos y de Emilio Fresedo. Al día siguiente, el doctor Brier se trasladó a la Cancillería a informar formalmente el otorgamiento de asilo a los refugiados en la embajada, aunque absteniéndose de mencionar a Picha y a Canela, dos perros caniches que habían pertenecido al general Perón y que uno de los asilados había llevado a la embajada para que también lo dejaran entrar con él, y a pesar de la resistencia del doctor Brier, finalmente entraron y al año siguiente o a los meses siguientes ya se lo estaban entregando al general en Caracas. De regreso, comunicó a los asilados el resultado de sus gestiones. Decía el doctor Brier, habrá que esperar el salvoconducto para que les permitan salir del país. Todos respiraban aliviados, incluido el embajador, quien pronto se enteraría que a las 22:20, después de entregarse para detener la ola de asesinatos llevada a cabo por estos criminales que usurparon el gobierno constitucional en 1955, decía que después de enterarse, el general Juan José Valle había sido fusilado en la penitenciaría de Las Heras. Todo terminó, entonces se dijo Brier, y volvió a sus ocupaciones habituales. Pero en realidad no todo había terminado. 15 días después, el 28 de junio, Aldo Emil Jofré aparecería ahorcado en la celda de la Unidad Regional de Lanús, provincia de Buenos Aires, en la que estaba detenido desde la noche del 9 de junio. No es sencillo imaginar cuáles podrían ser las ocupaciones habituales de un embajador, pero sí las del doctor Brier. A sus 47 años, Jean Fernand Brier era un veterano militante anticolonialista que con su poesía celebraba el color de su piel y denunciaba la injerencia norteamericana en su país, es decir, en Haití. Ni Salinas, ni García, ni González, Tigier, Bruno o López, ni tampoco el canciller de ese entonces, Podestá Costa, ni el general Aramburu, y mucho menos el general 40, aquel que lo citamos, para entonces jefe de la CIDE, tenían la menor idea de que el embajador de Haití, así como lo ven, era, junto a Nicolás Guillén y a Aimé Césaire, uno de los grandes poetas caribeños que, reivindicando su herencia africana, se proponía recuperar la dignidad escamoteada a los afrodescendientes sometidos durante siglos a la esclavitud, el desprecio y la discriminación. Cuando en la madrugada del jueves 14 se presentó en las puertas de la embajada un hombre de mediana estatura y aspecto cansado, el agente de facción que estaba
en la puerta, que también tenía prohibido decir Perón, esto en virtud del entonces vigente decreto 4161, que prohibía la expresión, la difusión y la cita de cualquier símbolo peronista, ya fuese la marcha peronista, cualquier escrito, nombrar a Perón, nombrar a Evita, nombrar al justicialismo, etcétera, etcétera. Decía, el agente de facción, que también tenía prohibido decir Perón, no podía saber que se trataba del general Raúl Demetrio Tanco, quien se presentara justamente en las puertas de esa embajada en la madrugada del jueves 14. Ese Tanco, ese general Tanco, que había esquivado casi de milagro el cerco de las fuerzas que el gobierno dictatorial había desplegado para detenerlo. Era Raúl Demetrio Tanco, el insurrecto más buscado del país. Los chirridos del rodar del carretón y que despiertan al guardián chajá. El alma en pena del boyero va rumbo a los pagos por el cañadón y al sonsonete dormilón de su silbar con que él pretende reanimar al buey. Leguas y leguas tragan su rumiar las yuntas jaguares. Ningún apuro tienen en llegar, pues lo dice su canción, que no hay distancias para fatigar los bueyes de la ilusión. Quien diga que no hay querencia, que no pregunte a la ausencia, y sigue el pobre con su carretón la huella del cañado. Mal viento es el de la ausencia cuando sopla la querencia y sigue el pobre con su carretón la huella del cañado. La orquesta de Carlos Di Sarli, esta vez con el cantable de Oscar Serpa, interpretando de José Borr y José González Castillo, para mí uno de los mejores, si no el mejor, el más bonito tango campero de los tantos que hay en el género, titulado Por el Camino. Hay otra versión de Di Sarli que grabase anteriormente con Roberto Rufino en su etapa anterior. El Di Sarli que estamos irradiando es el Di Sarli de los 50, aproximadamente de la época en que ocurren los sucesos que estamos narrando, en donde se puede notar una orquesta más pausada, una orquesta más marcada
rítmicamente que aquella de los 40, ni qué hablar de su primera agrupación, de su sexteto del 30, cuando Di Sarli recién empezaba a transitar los primeros pasos en el escenario grande del tango. Entonces, por el camino acabamos de escuchar, repito, para mí el mejor, si no uno de los mejores tangos, Campero, de José Bor y José González Castillo, en la voz de Oscar Serpa, con la orquesta del maestro Carlos Di Sarli. Estamos recreando aquellos días del 56, cuando la semana pasada se cumplieron 66 años del levantamiento cívico-militar encabezado por el general Valle para que el pueblo argentino pudiese retomar su camino democrático, se terminara con las prescripciones, se terminara con la entrega de la economía y se volviese a un régimen democrático en el marco de la soberanía nacional y de la justicia social que desde el 46 habían imperado en nuestra nación y que fueron tronchados por la mano de estos criminales que se autotitularon libertadores, con la complacencia y la ayuda de adentro y de afuera de los cipayos de siempre. Con esto nos vamos a la tanda institucional de la radio para volver en 2 minutos con Yo Nací en este País, un espacio donde pretendemos que la memoria no descanse. Ya regresamos. Empezamos por AM740 Rebelde, Yo Nací en este País, para continuar relatando aquellos sucesos de junio del 56, cuando un grupo de participantes del movimiento de General Valle había solicitado asilo en la embajada de Haití. Raúl Tanco, a propósito, sabía tan poco de Haití y de su embajador como cualquier otro. Y si se arriesgó a viajar desde La Plata, atravesando después toda la ciudad, esperanzado en encontrar refugio en la embajada de ese pequeño país, fue porque también él estaba en contacto con las aterradas esposas y familiares de los demás refugiados. También debían estarlo los servicios de inteligencia, sin duda. Poco después de que Raúl Tanco ingresara a la residencia, esta fue rodeada por fuerzas policiales que impedían el paso de vehículos y de peatones. En su estudio, el doctor Jean-Fernand Brier era continuamente sobresaltado por ese teléfono que no paraba de sonar. Una y otra vez, del otro lado de la línea, una voz amenazante preguntaba por el hijo de puta de Tanco, así como lo escuchaba él. Por la tarde, Brier pidió a su chofer que preparara el automóvil para llevarlo a Buenos Aires. Debía presentarse en la Cancillería para agregar el nombre de Raúl Tanco a la lista de los asilados políticos que ya estaban en la embajada. Apenas traspuso las rejas que franqueaban el amplio jardín, advirtió el embajador que las fuerzas policiales habían desaparecido. Lejos de tranquilizarlo, el descubrimiento lo llenó de inquietud. También había desaparecido la custodia habitual. El general Domingo 40, dice Leonardo Bot, tenía un cerebro de peso estándar y volumen aparentemente normal que no funcionaba con normalidad. Convocó a un grupo de sus hombres de la inteligencia del Estado e irrumpió en la delegación diplomática de Haití en momentos en que en el Palacio San Martín, es decir, en la Cancillería, el embajador comunicaba que también el señor Raúl Demetrio Tanco, de profesión militar, se encontraba asilado por el gobierno de Haití. El grupo de agentes de la CIDE se dirigió directamente a la construcción anexa, al chalet y a la residencia del doctor Brier, y sacó
violentamente a los refugiados de las habitaciones que ocupaban sobre el garage de la casa. A los empujones, el contrariado sindicalista Efraín García, los coroneles Salinas, González y Digier, el capitán Bruno, el suboficial López y el general Raúl Tanco fueron llevados hasta la calle y alineados en la vereda, de espaldas al muro de ladrillo de la embajada y obligados a colocar las manos en sus nucas. 3 de los 20 hombres con que 40 había realizado el inusual procedimiento se apostaban en medio de la vereda con sus metralletas en la cintura, listos a descargar sus ráfagas sobre los detenidos. ¿Cómo califico lo que acabamos de escuchar? ¿Cómo puedo resumir tanto virtuosismo, tanto buen gusto, tanta belleza en esta interpretación del maestro Carlos Di Sarli con la voz de Oscar Serpa para un tango de Emilio Querejeta y de Carlos Cassiari titulado Tus palabras y la noche? Raúl Tanco, murmuraba el sonriente general 40, ahora vas a ir a hacerle revoluciones a San Pedro. Los agentes de la CIDE apuntaron sus metralletas, pero Thérèse Bier, la esposa del embajador, irrumpió a los gritos, tratando de librar a Domingo 40 de las señales eléctricas de su deficiente cerebro, acota But. Antes tendrán que matarme a mí, exclamó la mujer, interponiéndose entre los refugiados y las bocas de las metralletas. El general Domingo 40 la apartó de un empujón, a la par que le espetaba: «Cállate, negra hija de puta». Si la revolución libertadora había sido hecha para que el hijo del barrandero fuera barrandero, como se lo dijeron en la casa de gobierno a aquellos sindicalistas que estaban esperando ver al golpista Lonardi, cuando un marino, sin duda no debe ser otro que el faccioso y delincuente de Arturo Rial, que haya dicho esto, que la revolución libertadora se había hecho para que el hijo del barrandero fuera barrandero, y los suboficiales siguieran siendo suboficiales, y no pretendieran dar órdenes a los oficiales, era de sentido común que los negros deberían seguir siendo negros y, por supuesto, de ningún modo embajadores. El tumulto llamó la atención de transeúntes y vecinos de esa calle de Vicente López, cuando de repente ordena 40 ir hacia la esquina con sus hombres. Con las manos entrelazadas detrás de la nuca, los detenidos caminaron en fila india hacia la esquina, rodeados de los agentes, ante la sorprendida mirada, diría yo, de vecinos y curiosos. De haber conocido el barrio, 40 habría llevado a los hombres hacia la menos transitada, la esquina opuesta, donde podría haberlos ametrallado con comodidad, pero nadie puede saberlo todo, y menos que nadie el jefe de la Secretaría de Informaciones del Estado para entonces, el propio 40. Apenas llegados a la esquina, el general 40 ordenó a los detenidos colocarse contra la ochava. Un par de ráfagas y listo el pollo, se dijo, cuando un colectivo se detuvo en medio de la calle. Su chofer no podía apartar su vista de las ametralladoras de los agentes de la CIDE, de la hilera de hombres con las manos sobre sus cabezas y del grupo de vecinos que aguardaba a prudente distancia sobre la misma calle Monasterio de Vicente López.
No podía ver el chisporroteo que sus deterioradas terminales nerviosas provocaban en el cerebro del general 40, pero sí podía ver al general forcejeando en la vereda con una mujer negra. Después de un simulacro de fusilamiento en las calles de Vicente López, los detenidos fueron trasladados en ese colectivo que se había detenido a observar lo que pasaba y que fuera incautado. Fueron trasladados, decía, de allí al regimiento de Patricios en el barrio de Palermo. Nuevamente me quedo sin palabras para poder transmitir alguna calificación para esta extraordinaria conjunción de virtuosismo musical y de poesía en Tormenta, un tango con letra y música del enorme Enrique Santos Discépolo, también interpretado por la orquesta del gigantesco Carlos Di Sarli, esta vez con la voz de Mario Pomar. El ministro de Relaciones Exteriores, como ya lo citáramos, de la dictadura de Aramburu, era Luis Alberto Podestá Costa, un almibarado especialista en Derecho Internacional, que no podía creer que veía lo que veía, ni oía lo que oía. Lo que veía era al embajador Brierre, y no era que lo creyera una alucinación. Si bien había asumido su cargo hacía pocos meses, Podestá Costa ya había visto en varias oportunidades al embajador de Haití, sin jamás creerlo justamente una alucinación. Claro que nunca antes el doctor Brierre había golpeado el escritorio como en esa oportunidad del doctor Podestá Costa. No porque Haití sea una nación pequeña va a permitir semejante atropello, exclamó Jean Brierre ante el desconcertado canciller Luis Alberto Podestá Costa. Los pequeños países deben ser respetados en forma escrupulosa, justamente porque son pequeños, para que el derecho sea un imperativo moral y no de fuerza. En la medianoche del 14 de junio, 5 días después de producido el levantamiento de junio del 56, los detenidos llevaban varias horas contra la pared del patio contiguo a la guardia del Regimiento 1 de Patricios. Para el general Tanco, Raúl Tanco especialmente, el día había sido demasiado largo y agotador. Sintió Tanco que sus piernas ya no lo sostendrían por mucho tiempo. Por otra parte, hacía frío y tenía la mano casi congelada de sostener los pantalones por la cintura, en virtud de los objetos que los habían obligado a dejar en un sobre, entre ellos el cinturón. Y allí lo que acabo de citar respecto de la mano congelada del general Tanco. En medio de la sala de guardia, flanqueado por el subsecretario de Relaciones Exteriores, el jefe de ceremonial del Estado, el general Loza, y el teniente coronel Clifton Goldner, el embajador Jean Brierre, aguardaba a sus refugiados. Le hacemos formalmente entrega de los asilados, dijo con impostada solemnidad el subsecretario. El doctor Brierre no contestó. Era un caballero y un representante diplomático, por sobre todo, y hubiera estado fuera de lugar mandar a la mierda a un alto funcionario de la Cancillería Argentina. Por consejo del embajador
Brier, los salvoconductos de los asilados no fueron expedidos para que se dirigieran a la cada vez más empobrecida República de Haití, sino a Venezuela, que por entonces disfrutaba de bastante prosperidad debido al alza de los precios del petróleo. Debido a su decidida intervención a favor del derecho de asilo, que salvó la vida de los refugiados en su embajada, Jean-Fernand Brier fue declarado, como no podía ser de otra manera, persona no grata por el presidente Pedro Eugenio Aramburu, el vicepresidente Isaac Francisco Rojas y el canciller Luis Alberto Podestá Costa, y entonces Jean-Fernand Brier tuvo que abandonar el país. El farol de una cantina, la neblina del riachuelo, que ha tendido bajo el cielo como un pálido telón, y en la mesa pesa tu tristeza sin consuelo, don Giovanni está llorando con la voz del acordeón, su lejana cantilena se despena, se hace espina, con la dura desventura que lastima sin matar, y repite que mañana volverá su ragacina, mariposa mentirosa remontada sobre el mar. Lomani volverá mañana, lejana pesadilla que pasó, y el pobre don Giovanni se repite que domani volverá la niña buena, y en la copa que envenena suena siempre vana mañana la mentira del alcohol. Y el pobre don Giovanni se repite que domani volverá la niña buena, y en la copa que envenena suena siempre vana mañana la mentira del alcohol. Cerrando la ilustración musical del día de la fecha, la imponente orquesta de don Carlos Di Sarli, en un tángulo de Cátulo Castillo y de Carlos Viván, Domani, en la voz de Mario Pomar. Quiero agradecerle su conceptuoso mensaje a nuestro oyente Guillermo de Almagro, enviándole un cordial abrazo. Gracias por escucharnos. Hemos querido traer hoy al éter, a nuestro programa, este pasaje de la historia argentina que ha quedado un poco olvidado.
sobre todo en boca de aquellos, ¿no?, que invocaban la libertad y que denominaron esa cofradía de facciosos, cobardes y criminales del 55, autodenominados libertadores, a los cuales no les importó nada, ni siquiera avasallar la soberanía que está implícita en el local de una embajada que incluye, porque es territorio extranjero. No les importó nada para violar la soberanía y llevar a cabo sus ansias de venganza, que se le desprendía de los ojos, como se deduce de la carta que el general Valle le envía a Aramburu, cuando expresa que ni siquiera sus esposas podrán mirarlo a los ojos porque verán en el fondo lo que verdaderamente fueron: una manga de asesinos, dicho en el lenguaje vulgar. Y me parece que protagonizaron hechos que nunca fueron juzgados por la historia, y que me parece que aún deberían al menos evaluarse tal cual fueron, y si se puede realizar un juicio, aunque más no fuese simbólico, para que estos criminales no puedan exhibir el rótulo de libertarios como lo exhibieron durante tanto tiempo, obviamente no creído por los sectores del campo nacional y popular, menos por nosotros los peronistas, pero que hoy vuelven a vivir. Usted recuerde una cosa: cuando mire los ojos de Macri, recuerde que en esa mirada está Aramburu, en esa mirada está Rojas, en esa mirada está Krieger Bacena, en esa mirada está Videla, en esa mirada está Martínez de Oz, en esa mirada está el general Camps, en esa mirada está el general 40. Son los recipiendarios de toda esa herencia criminal y entreguista. Esos son. Por eso yo traje a colación el hecho de la embajada de Haití, mostrando cómo no les importó nada, en aras de un afán que tienen desde hace del 46 para acá, o del 43. Desterrar al peronismo de nuestra Argentina. Les va a resultar un poco difícil. Hay un pueblo, al menos creo, destinado a que esto no pase. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo martes, esperando la hayan pasado tan bien como la pasé yo. Sigamos cuidándonos. Patria o muerte, venceremos, es la consigna. Chau. Pásenla bien, hasta el próximo martes.